Teniendo presente lo que hemos dicho, que formamos un todo y que todas las dimensiones de nuestra vida están interrelacionadas y que formamos un bloque, con lo cual en nuestro vivir no podemos dejar parcelas olvidadas, parcelas que no nos interesan, pues teniendo en cuenta esto, hemos de saber que los sueños que están diariamente en nuestra vida presentes son algo muy importante para que nuestro transcurrir en nuestra vida vaya por el camino adecuado y que no es coger los sueños de vez en cuando a ver qué nos dicen, otros de vez en cuando pues los dejamos aparte o nos olvidamos de ellos, ¿no? Sino que el sueño, los sueños diariamente van a ser parte muy importante de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque nos presentan o nos informan del estado actual de nuestra vida, de lo que estamos viviendo en este momento. Y en esa información aparece la verdad de nuestra vida, la verdad de lo que somos, la verdad de lo que estamos viviendo, pero una verdad sin tapaderas, sin tapujos, sin disimulos. Ahí lo que aflora es nuestra verdad. Y entonces el sueño pasa a ser una conversación con nosotros mismos que nos está hablando de todo eso, de esa situación vital que estamos viviendo, nuestras ilusiones, nuestros fracasos, nuestros problemas, nuestros deseos, nuestras necesidades, todo este tipo de realidades. Y en esa conversación con nosotros mismos, el sueño se comunica con nosotros, pero con un lenguaje muy concreto, que es el lenguaje simbólico. No es cualquier tipo de lenguaje, es el lenguaje simbólico. Y el lenguaje simbólico es expresión de lo que viene a llamarse la mentalidad prelógica. ¿Y qué es esto de la mentalidad prelógica? Bueno, pues en la mentalidad lógica y la expresión lógica es la que nosotros utilizamos para comunicarnos unos con otros. Nos comunicamos los unos con los otros entre semejantes y esa comunicación la hacemos a través de palabras. Es una comunicación, digamos, fundamentalmente lineal. La hacemos a través de palabras. Es cierto que en la comunicación con las palabras, pues muchas veces también aparece la comunicación no verbal, es decir, que, como se suele decir, no, este con palabras está diciendo una cosa, pero los gestos, las cosas con las que está hablando su cuerpo, están hablando de todo lo contrario, ¿no? Pero aún así son palabras. Y los gestos están hablando de lo contrario de las palabras, pero la comunicación sigue siendo a través de palabras, para comunicarnos los unos con los otros. En cambio, en la mentalidad prelógica, de lo que estamos haciendo, o la dirección que toma la comunicación, es comunicarnos cada uno con nosotros mismos. Y en esa comunicación con nosotros mismos, sí, aparecen las palabras, pero además de las palabras aparecen las imágenes. Y las imágenes dan mucha más amplitud a lo que es la comunicación. Entonces ahí, en esa comunicación prelógica, nuestros pensamientos fluyen libremente, sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de frenos. Ellos fluyen libremente. Y, por supuesto, las imágenes, pues a ellas no les ponemos ningún tipo de... no las cercenamos, no les ponemos ningún tipo de freno. ¿Por qué? Porque en esa conversación con nosotros mismos, nosotros no tenemos que limitarnos para nada. Y las imágenes, pues, hablan mucho más de lo que hablan las palabras. Todos sabemos que muchas veces para explicar algo tenemos que dar vueltas y vueltas y expresiones y palabras, y con una imagen, con un flash, aparece toda la explicación, ¿no?
o al revés, una imagen que ha aparecido, un símbolo y que está ahí y hay que darle miles y miles de vueltas y de palabras para poder explicarlo. Entonces la mentalidad prelógica se da a través de la comunicación de palabras, pero también de imágenes. Ejemplos de la comunicación prelógica, pues puede ser el ocultismo, la poesía, el surrealismo, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto los sueños. Los sueños dormidos, pero también cuando soñamos despiertos, ¿no? Los pensamientos vuelan y vuelan y vuelan sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Entonces, el lenguaje onírico, el lenguaje de los sueños, el lenguaje de las imágenes, de los símbolos de los sueños, es un lenguaje de mentalidad prelógica, antes de la lógica, antes de todo ese tipo de conversaciones de tipo lineal que fundamentalmente hacemos en la mentalidad lógica. Y también para entender un poquito más la interpretación y el lenguaje de los símbolos oníricos, tenemos que hablar de un término que acuñó un prestigioso psiquiatra, psicólogo, Carl Jung, ¿no? Que él hablaba o habla en sus libros del inconsciente colectivo. Nosotros ya hemos dicho en el anterior vídeo qué entendemos por inconsciente, ¿no? Que no es exactamente lo que dice aquí este psiquiatra psicólogo, pero como es un término que él acuñó, pues lo presentamos así, el inconsciente colectivo. ¿De qué trata el inconsciente colectivo? Pues trata de que hay una serie de paradigmas, símbolos, imágenes que son comunes a toda la humanidad, es decir, que son universales. Este psiquiatra y psicólogo, estudiando el tema de los sueños, pues se dio cuenta, vio que algunos conceptos y algunas imágenes son repetitivas universalmente y que están hablando a la humanidad y que vienen de tiempos atrás también, ¿no? Entonces, él se dio cuenta de que hay imágenes, símbolos, arquetipos que a toda la humanidad vienen en general a hablar de lo mismo, a interpretar de la misma manera. Luego está el inconsciente personal, que eso lo elabora y lo realiza cada uno de nosotros. Y hay que ir de lo universal también a lo particular, del inconsciente colectivo al inconsciente personal, para interpretar adecuadamente y traducir adecuadamente lo que el sueño le está diciendo a cada uno. Pero el inconsciente colectivo está hablando de esto. Por ejemplo, si nosotros vemos un corazón rojo o rosa, eso todo el mundo lo está interpretando como el símbolo del amor. Si el corazón está quebrado, pues se ha roto el amor. Si te aparece, pues por ejemplo, la figura de Cupido, pues el flechazo, el enamoramiento. O te aparece un esqueleto con una guadaña, pues te simboliza la muerte, ¿no? Viene a segar la vida. Lo mismo que una calavera con dos huesos cruzados, pues está presentando la imagen de la muerte. Si te presentan una paloma blanca, especialmente si tiene en el pico una ramita de olivo, pues te está hablando de la paz. Si te presentan la imagen de un zorro, pues dices la astucia. En fin, hay toda una serie de arquetipos que son como universales y hay imágenes que aparecen en los sueños que este psiquiatra se dio cuenta de que se repiten universalmente los mismos conceptos, las mismas traducciones, los mismos arquetipos, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues todo esto quiere decir que si nosotros en esa conversación con nosotros mismos, que son los sueños, nosotros queremos entender, interpretar correctamente qué es lo que el sueño me está comunicando en esa conversación, entonces nosotros tenemos que conocer y estudiar el lenguaje onírico, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de las imágenes, para poder entrar adecuadamente a conversar con nosotros mismos, que como hemos dicho antes,
Una conversación muy importante, ¿por qué? Porque aparece nuestra verdad sin tapujos y sin tapaderas, y nuestra situación vital actual, lo que estamos viviendo en las necesidades, problemáticas, si tenemos frustraciones, si tenemos problemas de cualquier índole, afectivo, económico, si tenemos miedos, todo eso aparece en la conversación con nosotros mismos en el lenguaje onírico. Entonces, de lo que se trata es de entrar directamente a comprender, a estudiar y a darnos cuenta qué supone y qué es ese lenguaje prelógico de los símbolos oníricos.